El Financial Times es un periódico inglés, pero la verdad es que tiene una lectoría mundial. 70% de sus lectores están esparcidos por el mundo. Y si bien se llama Financial Times, Tiempos Financieros, no es solo sobre finanzas. Es un periódico que tiene una cobertura, de hecho tiene una de las mejores coberturas internacionales de los periódicos del mundo. Durante 15 años lo dirigió Lionel Barber, que es mi invitado de hoy. Es un periodista muy experimentado, tuvo una carrera muy importante antes de ser el director del periódico, fue el corresponsal del Financial Times en Washington, en Europa, en diferentes partes. Él se acaba de retirar y escribió un libro que tiene que ver con sus entrevistas a los líderes del mundo. El libro se titula Los poderosos y los condenados, diarios privados en tiempos turbulentos. A continuación voy a hablar con él acerca de cómo fue ser el director del periódico que cubre los grandes eventos, las grandes convulsiones que ha sufrido el mundo en los últimos 20 años. ¿Cómo los vio él? La crisis financiera del año 2009-2010, todo lo que está sucediendo con Brexit, lo que está pasando con el populismo a nivel mundial, los trucos sucios del Kremlin contra sus críticos, en fin. El mundo está lleno de eventos que merecen que los entendamos mejor y nada mejor que tener a Lionel Barber con nosotros para que nos ayude a entender y a ver qué fue lo que él vio durante 15 años como director del Financial Times. A continuación, mi entrevista con él. Bienvenido al programa, Lionel. Es un placer tenerte con nosotros. Great to see you, Moses. Has estudiado a los poderosos del mundo. ¿Qué sabes hoy sobre ellos que no sabías antes? Well, I think I've begun to understand power a little bit better in how it's exercised. Bueno, creo que he empezado a entender un poco mejor cómo se ejerce el poder. Y puede tratarse de la presencia escénica de alguien como Vladimir Putin, que te hace esperar durante unas 5 horas, luego te da la bienvenida a una gran sala de reuniones y te mira fijamente con esos ojos penetrantes y fríos, y con todos los trucos de desestabilización de la KGB. O incluso puede tratarse del tipo de teatro que hacía Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca. He visto una vulnerabilidad, porque he podido ver a estos líderes de cerca y así ver sus tics e inseguridades. También, cuanto más tiempo estás en el poder, el narcisismo aumenta. Hay algunos personajes, y creo que Donald Trump está entre ellos, que son definitivamente más narcisistas de lo que puedo imaginar. El libro se titula Los poderosos y los condenados. ¿Quiénes son los condenados? David Cameron. David Cameron. Él es definitivamente uno de los condenados. Era el primer ministro del Reino Unido y celebró 3 referendos en poco más de 5 años. En Reino Unido tenemos algo que se llama gobierno representativo. Es una democracia parlamentaria. Él no era Napoleón III. Creo que fue un gran error. Además, creo que varias figuras en el ámbito de los negocios están entre los condenados, como el multimillonario Sir Philip Green o alguno de los banqueros durante la crisis financiera de 2007 y 2008. Por ejemplo, el banco de inversión Lehman Brothers y su director Dick Fuld, quien definitivamente fue alguna vez poderoso y ahora definitivamente está condenado. He was definitely once powerful and definitely damned. Cuando aún eras un joven periodista, coincidiste con otro periodista que se llama Boris Johnson, que es hoy el primer ministro del Reino Unido, de quien tú y tu periódico han sido sumamente críticos. ¿Por qué? Well, first of all, I'm not sure what he believes in beyond Boris Johnson. Bueno, en primer lugar, no me queda claro en qué cree él más allá de creer en Boris Johnson. Es una persona que siempre ha puesto una especie de impulso personal sobre todo lo demás. No sigue las reglas, ni las que tienen que ver con su comportamiento en privado, ni aquellas asociadas a su comportamiento en público. Creo que engañó mucho y dijo grandes mentiras durante la campaña del referéndum del Brexit, y también fue muy irrespetuoso con las reglas parlamentarias en el proceso del acuerdo del Brexit. Ha cometido demasiados errores durante la pandemia, aunque ha tenido éxito con el programa de vacunación.
pero básicamente lo critico porque es un personaje sin escrúpulos. But essentially, I would say I'm critical because he's an unscrupulous character. Durante tus 15 años comandando el Financial Times, lo transformaste, aumentaste su presencia, su influencia y todos sus ajustes a la nueva revolución digital. Sin embargo, tú mismo reconoces que has cometido importantes errores. ¿Cuáles fueron esos? I think we Considero que cometimos errores de omisión. No anticipamos el auge populista ni el Brexit. Pensé que los británicos votarían para permanecer en la Unión Europea por razones económicas, racionales, y no lo hicieron. Subestimé, como todos, el poder de lo que podríamos llamar la política de identidad. Claro está que hubo otras razones para el triunfo del Brexit, y fue un referéndum popular. Pero sí fue una sorpresa y me sentí mal por no haber detectado lo que estaba ocurriendo. Me dije a mí mismo, tienes que salir un poco más de Londres y conocer un poco más de tu país. Y luego, detrás de la crisis financiera global, estaba esa respuesta populista atrasada, ese indicador político rezagado, por ponerlo de alguna manera, que también me sorprendió. Sin embargo, no creo que Donald Trump nos haya tomado por sorpresa. Siempre pensé que Trump tenía muchas posibilidades de ganar y escribí un editorial en su momento sobre cómo Hillary Clinton tenía más bagaje que un avión Boeing 707. more baggage than a Boeing 707. Todo esto nos lleva a ese mundo complicadísimo de las fake news, de las noticias falsas y su influencia sobre la política, sobre la sociedad, en fin. Tú has hablado sobre eso, tú has pensado sobre eso. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo se puede resolver este problema? Moises, a lot of people talk too loosely about a crisis in journalism. Moisés, mucha gente habla con demasiada ligereza de una crisis del periodismo o de que el periodismo está de alguna manera acabado. Lo que quieren decir es que no tienen confianza en la información reportada. Y yo siempre he enfatizado la importancia de hacer reportería profunda y original, donde los hechos realmente importan. Where facts actually matter. Pero ¿cómo manejan la desinformación y las noticias falsas, como por ejemplo con Donald Trump, que claramente miente? ¿Cómo manejas eso? You needed to put his statements in a factual context. Había que poner sus declaraciones en contexto, basándose en los hechos. Pero también creo, y es muy importante esto, que no estábamos intentando presentar las noticias todo el tiempo desde el punto de vista alternativo. He escrito sobre la importancia de escuchar al otro lado y de tener empatía para entender cuáles son las fuerzas que están detrás de un personaje como Trump. El buen periodismo tiene la misión de explicar, y creo que eso también es parte de la solución para conseguir una democracia informada. Recuerdo haber vetado la propuesta de uno de mis colegas de tener un análisis diario de los tweets de Trump, y dije, estás haciendo lo que él quiere. Eso no va a ayudar a nadie. Por cierto, no es solo Trump. Boris Johnson también publica cosas que simplemente son incorrectas. No creo que haya una sola respuesta al problema de la desinformación. Considero que hay que construir una marca que sea lo suficientemente fuerte como para que la gente piense, bueno, podemos confiar, por lo tanto, vamos a recurrir a ella. We can trust this, and therefore we're going to turn to it. Cuando tú piensas en redes sociales y el uso que se le da, ¿tú piensas que esos son competidores del Financial Times y competidores tuyos? ¿O tú piensas que esa es una especie diferente, que es un fenómeno diferente al periodismo? Well, I look at it a bit like the sorcerer's apprentice. Bueno, yo lo veo un poco como el aprendiz del mago. Las redes sociales al principio pueden ser bastante útiles, pero si pierdes control, pueden ser un verdadero enemigo y pueden ayudar a fomentar un sesgo en contra del entendimiento. Sabemos cómo muchos de los algoritmos funcionan para casi fomentar la controversia y las opiniones extremas. ¿Es así? Por ejemplo, que en Twitter puedes conseguir más seguidores solo por ser más polémico. Así que creo que, en primer lugar, hay que ser cuidadoso con el uso que le dan los periodistas de un determinado medio a sus redes sociales. Poner un descargo de responsabilidad en tu biografía de Twitter que diga, estas opiniones son solo mías, no es suficiente. Yo diría, disculpa, pero tú trabajas para el Financial Times, así que no puedes simplemente renunciar a esa responsabilidad.
Y por otro lado, las redes sociales son sobre el instante, sobre el momento, y el objetivo del buen periodismo es tomarse un tiempo para evaluar los hechos y asegurarse de que más allá de ser el primero en publicar todo el tiempo, tengas la razón. Lo más importante es que estés en lo correcto. Mi última pregunta tiene que ver con confianza. El mundo está pasando por una crisis de confianza. Nadie parece confiar en nadie y hay mucho desprestigio de los políticos, del sector privado, los banqueros y muchos de los periodistas, muy desprestigiados, muy poca confianza en los periodistas. ¿Qué deben hacer para volver a ganar la confianza de sus lectores? I did work in America for 10 years as a journalist. Trabajé en Estados Unidos durante 10 años como periodista, 6 años en Washington, D.C. durante los 80, cuando nos conocimos, y luego en Nueva York entre 2002 y 2005. Y nunca hubiese podido imaginar lo polarizado que se ha vuelto el panorama mediático estadounidense. Comenzando por Fox, pero obviamente CNN ha optado por un camino similar. Y hasta cierto punto otras organizaciones de noticias les han seguido el paso. Para mí, escuchar a ambas partes y presentarlas no es cobardía moral. Eso es buen periodismo, porque aún presentando a ambas partes, puedes emitir juicios después. Pero si se comienza con un punto de vista arraigado, la gente se volverá más cínica y más cerrada en sus opiniones. Durante 15 años, mi invitado de hoy fue uno de los periodistas más importantes del mundo, el director del Financial Times. Y como parte de ese trabajo, pues como ya hemos visto, ha podido interactuar con los principales líderes del mundo y estar presente en algunas de las situaciones que están definiendo estos tiempos. Gracias por estar con nosotros, Lionel. Moises, muchas gracias.